Vamos con el primer ejercicio. Un lote de 12 artículos, me llevo esto acá. Un lote de 12 artículos tiene 4 defectuosos. Se toman al azar 3 artículos del lote, uno detrás del otro, no se reponen, y te pide hallar la probabilidad de que los 3 estén defectuosos o que los 3 estén en buen estado. Bien, con lo que vimos hasta ahora, ¿qué es lo que se les ocurre o por dónde empezarían con este ejercicio? Quiero escucharlos a ustedes, no quiero hablar y hablar y hablar. Mientras voy abriendo el PowerPoint, que no lo abrí tampoco. Sí, con uno de probabilidad clásica. Ok, y ¿cómo calculabas una probabilidad clásica? O sea, ¿cómo calculabas justamente la probabilidad y qué condiciones teníamos para calcularlo con la probabilidad clásica? Casos favorables sobre casos posibles. Bien. ¿Y qué condiciones teníamos? Así hacemos repaso de la teoría y nos va como quedando, sentando. Tenías que tener conocimiento de todos los valores posibles, ¿puede ser? O sea, bien, tenías que tener conocimiento de todo tu espacio muestral. Claro. ¿Y qué más? Que todos deben tener la misma probabilidad, puede ser. O algo Muy así. bien, todos tenían que tener la misma probabilidad de ocurrencia. A ver. Ahí está. A ver el chat. ¿No sería aplicar la probabilidad empírica o frecuencista? Bueno, sobre eso me quería detener un segundo, que igual también le quiero consultar a Diego, porque capaz no es a lo que va el ejercicio y yo los mareo al pedo. Pero acá hace una salvación el ejercicio, que dice que tenés un lote de 12 artículos, de los cuales 4 son defectuosos, y dice que se toman 3 artículos al azar y que vos después no repones esos artículos. Yo, considerando que son solamente 12 artículos y que después nosotros no reponemos el artículo, o sea, sacamos uno, quedan 11, después sacamos otro, quedan 10, y después sacamos uno más, quedan 9, las probabilidades de ocurrencia cada vez que saquemos un artículo no se van a mantener constantes. Diego me hace así con la cabeza. ¿Vamos bien? Ok. Esta era sobre la salvedad sobre la que quería parar y por eso les pregunté cuáles eran las condiciones de la probabilidad clásica o laplaciana. Las probabilidades se tienen que mantener constantes. Entonces, si nosotros tenemos, vamos a ir escribiéndolo. Uy, no puse esto. Bueno, si nosotros primero tenemos 12 artículos, ¿no? La probabilidad de que yo saque un artículo como defectuoso, ¿qué va a tener como denominador? Los 12, ¿puede ser? Los 3. Una cuestión, chicos. Por más que yo saque los 3 artículos a la vez, ustedes lo tienen que pensar como, saco uno, sin reponer el primero que saco, saco el otro, y sin reponer ni el primero ni el segundo, saco el tercero, ¿sí? A eso nos referimos con Sí. no reposición. Por eso se los estoy diciendo de esta manera y no como que sacamos los 3 a la vez, porque si sacáramos los 3 a la vez, capaz no es tan visible que las probabilidades van cambiando. Se van cambiando 12, 11 y 10. Claro. Son los 4 defectuosos, el denominador sería 4. Volvamos acá. Vamos a volver arriba, en nuestro apunte. Acá. En la probabilidad clásica o laplaciana, ¿no? Si hiciéramos esa. Nosotros tendríamos en el numerador casos favorables. En este caso, casos favorables sería a que el artículo sea defectuoso, ¿no? Porque lo que estamos buscando es cuál es la probabilidad de que un artículo sea defectuoso. Pero en el denominador nos habla de casos posibles. Entonces estamos hablando de la totalidad de los elementos que tenemos, o de los
en este caso de los artículos. A ver si me escribe. Entonces, primero vamos a tener en el numerador 12, porque vamos a sacar un artículo de 12 que tenemos. Nos fijamos si está defectuoso o no. Después vamos a sacar otro artículo sobre 11 artículos que nos quedan. Y después vamos a sacar otro más sobre 10 artículos que nos quedan. Entonces, ven que ahí las probabilidades ya van a ser distintas, no se van a mantener constantes. No todos los artículos van a tener la misma probabilidad de que sean defectuosos con respecto a la totalidad. ¿Se entiende esto y por qué descartamos la probabilidad clásica o laplaciana? Sí, tengo Sí. una pregunta. Sí. En este caso, a la tercera vez que saco un artículo, los casos favorables tampoco sabría si se mantienen en 4, porque yo no sé si el primer artículo que saqué fue uno de los defectuosos o me estoy mezclando. No, está bien, también pasaría lo mismo. Si vos sacás el primer, por ejemplo, la primera vez que sacas un artículo, no te sale defectuoso. La segunda vez que sacas un artículo, no te sale defectuoso. Bueno, para el tercero, el numerador no te va a cambiar porque ninguno de los dos anteriores fue defectuoso. Pero si vos ya sacas el primero y es defectuoso, bueno, ya te cambia también el numerador. Excelente. Igualmente, me centré más que nada en el denominador porque después nosotros vamos a seguir utilizando esta cuestión de que si los experimentos o la extracción de los elementos la realizamos con reposición o sin reposición de elementos, porque eso nos va a determinar si los eventos son independientes entre sí o no lo son, si sus probabilidades se mantienen constantes o no lo son. Diego, no sé si preferís que esto lo veamos ahora o después, porque lo teníamos en otro capítulo, pero como está... Después. Después, listo. Vamos Pero con lo quedó... que, vamos con los que los chicos ahora estuvieron viendo y también Listo. le incentivamos sus ganas de investigar a los que se queden con las ganas. Listo. Bueno, por ahora quédense con eso, con que al no tener reposición de elementos, los eventos no van, o sea, las probabilidades no se van a mantener constantes. Tengo una duda. Yo tengo Mandando notado para acá. que la clásica o placiana no la usamos la empírica. ¿Por qué estaríamos usando la placiana? ¿Explico yo? ¿Explicas vos? No, explícalo si querés. Pero, o sea, vimos los tres casos nosotros. Sí, vimos los tres casos, pero yo tengo tipo, lo repetiste vos que dijiste que no usamos esta, que usamos la de la empírica. Claro, a ver, la probabilidad clásica o laplaciana es la que se pensó en los juegos de azar y es la que te obliga a tener un conocimiento de la totalidad del espacio muestral. Cosa que en la realidad empírica no pasa. Entonces, nosotros terminamos utilizando la probabilidad empírica o frecuencista, ¿no? Es decir, ¿cómo nosotros construimos nuestra función de probabilidad? Bueno, la verdad que nos tenemos que conformar con algún evento pasado, ¿no? Con alguna distribución de frecuencia pasada que hayamos construido nosotros o que sepamos que alguien construyó, y en base a que nosotros supongamos que se mantiene un statu quo, es decir, que no cambian las variables, ni cómo no cambian ni la existencia de las variables, ni cambian el nivel de afectación de las variables respecto al fenómeno que estamos estudiando. Suponemos que se mantiene lo mismo en el futuro que en el pasado, y decimos, bueno, ok, o sea, esta fue la distribución de frecuencia anterior, o sea, la distribución de frecuencia que ocurrió luego de hacer el experimento, bueno, va a ser la base para mi construcción de probabilidad. Nada me garantiza que vaya a ser cierto eso a futuro. Por eso está el caso de los cisnes negros que yo le expliqué hace unas clases atrás. Pero sí es cierto que nosotros, en estos ejemplos, si querés, de juguete, o básicamente en juegos de azar, podemos utilizar la probabilidad clásica o laplaciana. De hecho, la tendríamos que utilizar. Pero, por ejemplo, y con esto termino, ¿cómo puedo yo afirmar que la tasa de defecto de un empleado es 0,4? ¿Cómo construí yo esa probabilidad, ese 0,4? ¿Cómo te parece a vos, Camila? ¿No habías preguntado? Sí. Yo digo, bueno, no sé, la tasa de defecto que tiene este empleado es 0,4 o un 40%. ¿Y a vos cómo te parece que yo puedo decir que es 40%?
O sea, utilizando esto, el tipo clásico, laplaciana, que sería casos favorables sobre casos posibles, o me estoy yendo para cualquier lado. Suponete que vos tenés una empresa, ¿no, Cami? Sí. Una empresa. ¿De qué te gustaría tener una empresa? Tenés que tener empleados que trabajen haciendo algo, ¿no? ¿Qué fabricarías? Una cerveza, una cervecería. Bueno, una cerveza. Entonces vos decís que a ver, la tasa de eficiencia de tus empleados es del 80%. De uno del 80%, de otro del 70%, de otro del 60%. Entonces, ¿cómo vos construís eso? ¿Por qué puedes decir, bueno, este empleado va a fallar, ¿no? En las futuras veces que haga las cosas, un 20%, porque su tasa de eficiencia es de un 80%. ¿Qué te parece que necesitas para decir esta persona va a fallar en un 80% o un 20%? Necesitas haber hecho antes un estudio y suponer Un que análisis, sí. Exacto, entonces ahí sí usas la probabilidad frecuencista. Ok. En el No, ejercicio. a ver, básicamente Porque, no se la porque te complique. puse eso, hay que Claro. saber primero de los mejores para establecer un Sí, valor. a ver, chicos, no se preocupen, nosotros en la vida real muy pocas veces podemos usar la probabilidad clásica o laplaciana, porque no tenemos conocimiento de la totalidad del espacio muestral. Por eso nosotros en este curso primero explicamos distribuciones de frecuencia y luego nos metemos con probabilidad, porque en todos los ámbitos que nosotros nos empeñamos, ¿no? En administración, economía, contabilidad, actuario, ¿no? ¿Cómo se saca la tasa de mortalidad de una persona? Bueno, básicamente porque lo que se hace es se toma la tasa de mortalidad de las personas que se murieron antes y se supone que el comportamiento de la humanidad va a ser el mismo, ¿no? Porque nosotros no vamos a cambiar en términos fisiológicos demasiado con respecto a una persona que vivió hace 30 años atrás. Entonces, a lo que les quiero decir, nosotros en el gran porcentaje de las veces vamos a utilizar la probabilidad frecuencista. En este ejercicio la clásica, porque tenemos todos los datos. Bueno, ahora sí. Aldo, vamos primero con reposición de elementos, ¿sí? Primero Bueno. vayamos con reposición de elementos. Entonces. Tachale el no se reponen, ¿no? Perfecto. Bueno, y esto implica que vamos a utilizar la probabilidad clásica o laplaciana. Otra aclaración sobre esto, que igual después lo vamos a ver. En el caso en el que nosotros estuviésemos hablando de una población o de una muestra que es muy, muy grande, llega la población más que nada, y vos tomás la muestra de una población que es muy grande, si tu muestra es insignificativa en cuanto a lo que es la población o la extracción de elementos que vos realizás es insignificativo, como que no termina importando si es con reposición de elementos o sin reposición de elementos. Pero igual eso después lo vamos a ver más adelante. Esto más que nada para que lo tengan en cuenta porque acá estamos hablando nomás de 12 artículos, son muy poquitos. Entonces, si vos extraes un artículo, volvés a calcular la probabilidad, extraes otro, volvés a calcular la probabilidad, extraes otro y volvés a calcular, te cambia el resultado. Entonces, como paréntesis. Bueno, entonces vamos con la probabilidad clásica. Es que lo escribo. Al costadito. Activó Le hago un la clínica. Exacto, micrófono. Ahí está. Ahí lo desactivo yo. Bueno, y ahora andame guiando porque se me hace como muy... Me falta la parte profesora. Dale. En este momento. A ver, lo que vamos a hacer ahora es decir, bueno, saco un artículo, lo vuelvo a poner, saco un artículo, lo vuelvo a poner, saco un artículo, lo vuelvo a poner. Siempre que saco un artículo, lo vuelvo a poner, ¿de acuerdo? Entonces, saco el primer artículo. Entonces, vamos a hacer algo, ¿sí? Vamos a ver cómo nosotros hicimos la clase pasada con el tema de los cardinales. Entonces, definamos un evento A, con A, dos puntos, artículo defectuoso, ¿sí? ¿Cuál es el cardinal de A, chicos?
4. Perfecto. Cardinal de A es igual a 4. Muy bien. Ponle cardinal de A solamente. Ah, perdón. Cardinal de A. ¿Así? No, saquémosle. Ah, el porque- espacio muestral, perdón. Mala mía. Saquémosle, sí, cardinal de A. ¿Es un conjunto? Cardinal de A. Listo. Ya está. ¿Sí? Cardinal de A es igual a 4. Perfecto. Eso va a ser nuestro numerador, ¿no? Ahora vamos con el espacio muestral. El espacio muestral tiene un cardinal. Perfecto. Ahora nuestro espacio muestral tiene un cardinal de ¿cuánto, chicos? 12. De 12. Perfecto. 12. Excelente, excelente. Entonces, nosotros sacamos un elemento, ¿no? Sacamos un elemento. ¿Cuál es la probabilidad de que ese elemento que saquemos esté defectuoso? ¿Qué cuenta tendría que hacer si vamos a utilizar el criterio de asignación de probabilidad clásico? 4 1 sobre sobre 12. Cardinal de 4 A sobre sobre... 12. Sí, espere. Vamos a hacer un cardinal de A sobre cardinal del espacio muestral, ¿no? Eso es como lo general. Después vemos los valores que se corresponden. A ver, esto no es culpa de ustedes, chicos, es culpa de la estafa del sistema educativo. Nosotros, cuando tenemos que hacer una operación matemática, automáticamente nuestro cerebro, o sea, el comportamiento humano tiene sesgos, ¿no? Algunos de esos sesgos son sesgos cognitivos, otros son sesgos de comportamiento, que vienen de cuando nosotros tenemos que vivir en la jungla o donde viviéramos que teníamos animales y teníamos que escapar. Entonces, nuestro cerebro se adaptó para sobrevivir, escapar o pelear, ¿no? Entonces, uno de los sesgos que tenemos nosotros es, tenemos que hacer una operación matemática, automáticamente nuestro cerebro la quiere llevar a números. Entonces nos bloqueamos cuando vemos cosas que no son números. Pero básicamente lo que estamos haciendo ahora es formalizar la operación matemática. Ahora esa operación matemática vamos a particularizarla con los datos que tenemos, ¿sí? Y calculamos la probabilidad de ocurrencia de A, ¿no? Ponemos probabilidad de A. Entonces va a ser 4 sobre 12. ¿No? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí. Esa probabilidad va a ser un tercio, ¿no? Perfecto. Entonces, acuérdense que esto es con reposición de elementos. Sacamos eso, entonces sacamos el primero, lo volvemos a poner, y ahora queremos saber si extraemos nuevamente un artículo, si está defectuoso o no. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la probabilidad para ese segundo artículo? Más chica. Tercio. Un tercio. Un tercio. ¿Por qué? Porque como yo repuse el elemento, ¿no? Esta segunda probabilidad va a ser independiente de la primera. A mí no me importa si la primera que saqué, creo que uno de los chicos había dicho, che, pero ¿qué pasa si el primero que saco es defectuoso o no es defectuoso y no lo vuelvo a reponer? ¿Qué pasa con el segundo? ¿No? Bueno, eso es algo que nosotros vamos a laburarlo cuando veamos distribuciones de probabilidad. Tal vez el ejemplo este no sea demasiado accurate para ahora, tal vez los tendríamos que haber dejado para cuando veamos probabilidad, distribución de probabilidad hipergeométrica, por eso lo cambié, hice así como un giro en el aire y puse que sea con reposición de elementos, ¿sí? Entonces, nuestro problema ahora no va a ser ese, o sea, no nos importa ahora si salió o no salió defectuoso el primer artículo. ¿Por qué? Porque ¿qué hice yo con ese artículo que saqué? Lo repusiste. Exacto, volví al estado inicial. Entonces la probabilidad de ocurrencia de que el artículo que extraiga yo sea defectuoso va a ser Es también la misma. Claro. tercio. Exacto, ¿no? Perfecto. Entonces lo que voy a hacer con esas dos probabilidades, ¿no? Y así hago con la tercera. ¿Y qué pasa con la tercera, con la tercera extracción? Dado que yo la segunda también la volví a poner. Lo mismo. Un tercio. Mismo. Y lo mismo, un tercio. Exacto. Entonces, hay una regla que es la regla de la multiplicación, que no sé si ustedes la tuvieron que haber leído, porque está en el apunte, que dice
Yo en realidad quiero la probabilidad de que un artículo sea defectuoso y otro artículo sea defectuoso y otro artículo sea defectuoso. O sea, yo quiero que los 3 artículos sean defectuosos, ¿entienden? Entonces, digo, la probabilidad de que el primero sea defectuoso y el segundo sea defectuoso y el tercero sea defectuoso. Esa probabilidad, que es una probabilidad conjunta, en términos matemáticos, se formaliza con la multiplicación, ¿no? Entonces, si querés algo, puedes poner la probabilidad de A y A y A, ¿no? Bueno, entonces va a ser 1/3 por 1/3 por 1/3. Me había mudado sin querer, ahí lo escribo. Igual no se preocupen con esto, chicos, porque nosotros cuando veamos el tema que le sigue al que le sigue, el que le sigue es distribución de probabilidad, mejor, perdón, dije cualquier cosa, el tema que le sigue a este es variable aleatoria y el tema que le sigue a variable aleatoria es distribuciones teóricas de probabilidad. Vamos a ver 2 distribuciones, una es la binomial y otra es la hipergeométrica, que justamente nos permite abordar este tipo de problemas, ¿sí? Así que no se hagan ningún tipo de drama porque lo vamos a volver a ver, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes entiendan que, como son eventos independientes, como dijo Aldana, porque la probabilidad de que el segundo, ¿no?, sea defectuoso no queda afectada por lo que pasó con la primera extracción, ni tampoco afecta lo que pasa con la tercera extracción, sino que son independientes entre sí, porque hubo reposición de elementos. Entonces, básicamente, eso se formaliza con la multiplicación, ¿sí? Y ahí tenemos resuelto el exercise. Muchísimas gracias. No sabía cómo explicarlo, la verdad. Bueno, Diego, clarísimo, pero igual, ¿tienen alguna duda? ¿El B es que no sea defectuoso? La probabilidad de que no sea defectuoso va a ser 8/12. Que no sé si lo tienen más chiquita la fracción, me chiflan, no sé. 2/3. 2/3. Soy pésima con las fracciones. Entonces, este lo borré al pedo porque queda igual, es 1/3 por 1/3 por 1/3, que es igual a 1/27, perdón esos números, y la probabilidad de que los 3 sean defectuosos, entonces sería 2/3 por 2/3 por 2/3. Ocho sobre 27 sería eso. Bueno, ¿se entendió por qué lo cambiamos? Profe, cuando no haya reposición va a aumentar la probabilidad de encontrar el artículo defectuoso, porque se parece al dilema de Monty Hall. Lo vamos a ver, siempre lo mencionamos a Monty, pero sí, o sea, si vos vas sacando artículos y esos artículos que vas sacando no están defectuosos, te va a ir quedando cada vez una probabilidad más grande. Perdón, Aldo, a mí me ¿por qué la probabilidad de A' y A' y A' es 2/3? O sea, ¿por qué se multiplica 3 veces? Estaba hablando sin micrófono. Porque estamos o sea, en el punto A nosotros nos pide que calculemos la probabilidad de que los 3 estén defectuosos. Y en el punto B todo lo contrario, que los 3 estén en buen estado. Sigue la misma lógica. Nosotros estábamos calculando la probabilidad de sacar un artículo y que esté defectuoso, sacar otro artículo y que esté defectuoso, sacar otro artículo y que esté defectuoso. Entonces, lo único que tenemos que cambiar es la probabilidad de que el artículo, porque en el primer punto estábamos hablando de que el artículo esté defectuoso. A ver. Claro, ya entendí, o sea... sigue la misma lógica, ¿me entendés? Claro, vos tenés 8 artículos que pueden no estar defectuosos, por eso 8/12.
Claro, por eso. O sea, el cambio parte desde ahí. Y después, para calcular la probabilidad de que los 3 estén defectuosos, sigue la misma lógica que la anterior. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a repasar lo que vimos, vale, que vieron conmigo en la última clase con todo el tema de los diagramas de Venn, los eventos compuestos, conjuntos, etcétera, etcétera. Voy a ver el chat antes de empezar. No, todos Valles. Valles es la salvación. Una vez que lo entienden, aguante Valles. O sea, no se preocupen, es entenderlo y cazarla en la clase que lo damos o en las 2 clases que lo demos y ya está. O sea, no es difícil, no es difícil. Dios se ríe. ¿Tengo razón o no tengo razón? Aguante Valles. 2 personas aisladas una de la otra en habitaciones separadas se disponen a lanzar una flecha a un blanco. Se conoce por experiencias anteriores que la persona A falla un 20% de las veces y que la persona B acierta un 75% de las veces. Calcule la probabilidad de que A acierte y B falle, la probabilidad de que ambos acierten, la probabilidad de que A acierte o B acierte, la probabilidad de que A acierte o B acierte con O exclusivo. Diego Parras, hable. Muchas gracias, profesora. Díganme ustedes, si nosotros les preguntásemos, ¿qué tipo de construcción de probabilidad hicimos acá? ¿Sí? ¿De qué manera nosotros construimos esa probabilidad? Ese 20%, ese 75%. Con experiencias previas de manera empírica, por lo tanto. Por lo tanto, es una probabilidad de qué tipo, Alex? Empírica. Exacto, empírica o frecuencista. ¿Se dan cuenta? Acá Sí. no usamos el criterio clásico laplaciano. Bien, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, vamos con el punto 1, que no... En realidad vamos a primero empezar a plantear los datos. ¿Qué es lo primero que ustedes plantearían acá con lo que les dice el enunciado? Y si 20% son fallas, el resto, el 80% de nada, son aciertos. Empiezo por ahí. Bueno, pero ¿cómo lo plantearías? ¿Como una probabilidad marginal? ¿Como una probabilidad condicional? ¿Como una probabilidad Y conjunta? yo creo que sería conjunta, porque es A y B, son las dos a la vez, ¿no? No, pero yo me refiero al enunciado. Todavía no llegamos al punto 1. Primero planteemos lo que está. Cuando te dice, se conoce por experiencias anteriores que la persona A falla un 20% de las veces. ¿Qué te está dando? Una probabilidad conjunta, una probabilidad condicional, una probabilidad marginal. Es lo primero que tienen que empezar a plantear y poder distinguir cuando leen los enunciados, porque si no después no saben con qué datos están trabajando para poder calcular lo que les pide el ejercicio. Mi recomendación, mi humilde recomendación. ¿No es marginal la probabilidad? Sí, marginal. Claro. Y vos, a ver, ¿y el evento cómo sería? Si la probabilidad fuese marginal. La persona A, o sea, la probabilidad de que falle es 20%, digamos. O sea, Ok, y si vos ponés la probabilidad de fallar es de 20%, entonces ¿qué haces con la parte que te dice que la otra persona acierta un 75% de las veces? O sea, no, que eso, falla el es 25% otro de las evento. veces. No se relacionan, me parece. No sé, según mi criterio. Son dos No personas. no se relacionan entre sí. Las Tenés probabilidades eventos de cada uno. compuestos. Tenés No eventos es- compuestos. No es, Lourdes, según tu criterio. No se relacionan porque lo dice el enunciado. Fíjense lo que dice después, exactamente después de 2 personas. ¿Qué dice? Lo que está entre comas. Aisladas una de la otra en habitaciones separadas. Entonces, si están aisladas una de la otra, lo que pase con la persona A, ¿va a afectar a la persona B? No, no. No. Entonces, lo que pase con la persona A, ¿va a ser independiente o dependiente de lo que pase con la persona B? Independiente. Perfecto. Bueno, eso lo vamos a hacer, pero más allá de eso también. ¿Más allá? No, más allá de... No, yo quiero, o sea,
que si lo ven como una probabilidad marginal, ¿por qué lo ven como una probabilidad marginal? Y, por ejemplo, ¿por qué no lo ven como una probabilidad condicional? Porque la marginal tenía que ver con la ocurrencia de un evento simple, que era la definición que habíamos visto con Diego. Sí, pero O sea, ponele, un evento simple que no es conjunto. pero ponele, ¿no? Cuando hablamos de probabilidades condicionales, nosotros ¿qué decíamos? Que pase un evento dado que pasó algo antes, ¿no? Sí. Si vos lees esto así, como para jugar un poco con la interpretación del texto del enunciado. Si yo te dice, se conoce por experiencias anteriores que la persona A falla un 20% de las veces. ¿No lo podrías leer como que la probabilidad de que, la probabilidad de fallar dado que tiró la persona A? Ahí entré O en sea, dado duda. que la flecha la tiró la persona A. No porque no lo dice el enunciado. Claro, yo ahí lo que haría, chicos, es tomar, ¿no? Tomar dos, ¿no? Como dos states, ¿no? En donde tenés para A fallar y no fallar, y para B fallar y no fallar. Entonces tomaría, por ejemplo, evento A, ¿sí? Lanzamiento fallido de la persona A. Evento no A. No, evento A, la persona A acierta, ¿no? Evento no A, la persona A falla. Evento B, la persona B acierta. Evento no B, la persona B falla. A partir de ahí, o sea, para A, los eventos A y no A son complementarios, mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. Entonces vos tenés que A falla en un 20% y A acierta en un 80%. Independientemente de eso, vos tenés que para B, el evento B y no B son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos, porque B cuando tira o falla o no falla, no pasa otra cosa. Entonces, a partir de ahí, vos decís B, ¿no? Acierta un 75% de las veces y B falla un 25% de las veces. Entonces vos ahí tenés como para A, ¿no? Fallar, no fallar, y para B, fallar, no fallar. Sabiendo que A y B son independientes entre sí. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ahora lo desarrollamos todo igual. Quédense tranquilos que lo vamos haciendo más lento. Yo lo que quería ir simplemente era el tema de la interpretación del texto, para que no se... Porque si ustedes toman acá, por ejemplo, como yo les estaba diciendo recién, el tema de por interpretar la oración como una probabilidad condicional y no como una probabilidad marginal y hacerlas como eventos independientes, con lo que ya habían hablado de antes, de que el texto te dice que están en habitaciones separadas y son eventos independientes, ¿no? Sacando eso que ya habían dicho antes. Si ustedes lo toman como una probabilidad condicional, por ejemplo, ya las probabilidades le iban a quedar distintas y se iban a trabar absolutamente en todo el resto del ejercicio, por una cuestión de que desde entrada lo plantean mal, ¿entienden? Porque no es lo mismo poner, que era por eso que yo estaba como reparando mucho, no es lo mismo poner la probabilidad de A, que ahora lo vamos a definir todo súper bien, igual a 0,20, que decir la probabilidad de que falle, por ejemplo, dado que es la persona A, es igual a 0,20. ¿Se entiende a lo que iba? Por eso era que yo quería que interpretemos la consigna del texto y que ustedes me supiesen explicar o por qué veían que era una probabilidad marginal y no una probabilidad condicional, que era capaz lo que podía llegar a confundir ahí, para que no les pase cuando hagan ustedes un ejercicio solos, ¿se entiende? Es que si no ve, falle, chiste malo. Bueno, recién vi el cosa de eso. Pero bueno, por eso iba, o sea, yo había como reparado un poco en el tema de la interpretación del texto. Ahora hacemos todo el ejercicio tal cual, como Diego lo estaba diciendo. Pero a eso era lo que quería ir yo, con que primero paren, lean bien el enunciado, fíjense los datos que están recolectando, cómo los plantean, si es una probabilidad marginal, si es una probabilidad condicional, y a partir de ahí hagan el resto. ¿Se entiende? Por eso les quería su justificación. Pero bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a dividir como si tuviésemos las dos habitaciones. Por un lado tenemos a la persona A, o al evento A, que podemos ser que
la persona A falla, ese puede ser el evento, y le podemos poner como no A que la persona A no falla. Lo mismo podemos definirlo en la otra habitación. Tenemos el evento B, que sería que la persona B falle, y el evento no B, que es la persona B no falle. No falla. Ok. Entonces, seguimos un poco con este tema de la interpretación de lo que nos está diciendo el enunciado y lo importante que es. Vamos a tratar, o sea, como bien lo dice al principio del enunciado, dos personas aisladas una de la otra en habitaciones separadas. Vamos a tratar estos eventos como que son completamente independientes, porque lo está describiendo. O sea, la ocurrencia de que la persona A tire la flecha y falle o no falle, no tiene nada que ver con cuando la persona B tire la flecha y falle o no falle. A partir de ahí, vamos a definir las probabilidades marginales, que muy bien hablábamos al comienzo. ¿Cuál sería la probabilidad de A? Eh, 0,2. Muy bien. Y entonces, ¿cuál sería la probabilidad de no A? 0,8. Perfecto. Lo podemos poner como que la probabilidad de no A es 1 menos la probabilidad de A. Porque son eventos mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. ¿Que ustedes lo habían visto con Diego eso, la definición de mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos, los eventos? Lo tenían que leer. Lo tenían que leer. ¿Lo Yo leyeron? lo leí en el apunte y dije, esto no me suena haberlo visto en clase. No. Pero bueno, igualmente ahora lo vamos haciendo para aquel colegado que no lo leyó un poquito por arriba como para que se entienda. Es muy sencillo. Por ejemplo, con este ejemplo, ¿no? ¿Qué significa que los eventos sean mutuamente excluyentes? El simple hecho de que vos tirás la flecha y le errás o no le errás. O sea, no hay otra opción. No podés errarle y no errarle al blanco a la vez. Eso significa que son mutuamente excluyentes. O sea, la ocurrencia de un evento implica la no ocurrencia del otro. No pueden suceder a la vez. Y por otro lado, que sean colectivamente exhaustivos, ¿qué significa? Que bueno, que vos tirás la flecha y podés fallar o no fallar. Y esas son todas tus posibilidades, por así decirlo. Con eso vos completás tu espacio muestral. ¿Se entiende? Pero bueno, ¿se entiende? Mutuamente excluyentes es cuando la ocurrencia de un evento implica la no ocurrencia del otro evento. Y colectivamente exhaustivos cuando la sumatoria completa el espacio muestral. O sea, vos tirás la flecha y podés fallar o no fallar y no tenés otra opción. Es eso. Por eso mismo podemos hacer 1 menos la probabilidad de A, que es 0,8, y que ustedes muy intuitivamente me lo dijeron. Bueno, vos tirás la flecha, si tu probabilidad de fallar es 0,20, bueno, la de no fallar es del 80%. Vamos a poner un Eso sería. ejemplo. Voy a poner un ejemplo, ¿sí? ¿Existe otro profesor en este curso que no sea Aldana o no sea yo? No. No. Entonces, con Aldana, ¿sí? Somos un conjunto colectivamente exhaustivos de profesores de este curso. ¿De acuerdo? Pero no somos mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque puede dar Aldana clase, puedo dar yo clase, o puedo dar clases
¿no? Conjuntamente. ¿Entienden? Entonces, muchas veces puede pasar de que vos tengas un conjunto colectivamente exhaustivo, pero que no necesariamente sea mutuamente excluyente. ¿Cuándo algo es mutuamente excluyente? Cuando es una partición. ¿Leyeron particiones? Tienen que leerlo, no importa, se los cuento, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo y después le damos un marco más conceptual. Imagínense el ejemplo de la otra vez, los palos de las cartas de la baraja española, ¿sí? Entonces, representan un conjunto colectivamente exhaustivo, una carta, ¿sí? ¿Qué puede ser? Saquémosle de los comodines, ¿sí? Una carta puede ser de espada, de copa, de oro, de basto. No hay otro palo. Entonces, ese conjunto es colectivamente exhaustivo. ¿De acuerdo? A ver, ¿un palo con respecto a otro palo es mutuamente excluyente? Sí, porque no hay ninguna carta que tenga el atributo de ser espada y basto a la vez, por ejemplo. O una carta es basto, o una carta es espada, o una carta es oro, o una carta es copa. ¿Sí? Entonces, en ese caso se da la existencia de un evento mutuamente excluyente y colectivamente exhaustivo. Y esto es muy importante porque cuando veamos el teorema de la probabilidad total, es necesario que entendamos, ¿sí?, la existencia de eventos mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. Por ejemplo, como dijo Aldana, el tipito A, ¿sí?, va a tirar, ¿no? Tira. O falla o no falla, punto. No puede pasar otra cosa. Y si falla, no puede pasar que al mismo tiempo no falle. Entonces, esos dos eventos, fallar y no fallar, son colectivamente exhaustivos y mutuamente excluyentes. Y lo mismo con B. ¿De acuerdo? Pasa palabra. Siempre me olvido de prender el micrófono. Una aclaración. ¿Se dan cuenta? O si no se dan cuenta, anótenlo en rojo bien grande. No es lo mismo que dos eventos sean independientes a que dos eventos sean mutuamente excluyentes. Bajo ningún tipo de concepto. No es lo mismo. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, acá lo vemos en las dos habitaciones. Que el tipito A tire la flecha es independiente de y cómo le vaya al tirar la flecha, o sea, si es cierto o falla, es independiente de cuando el tipito B tire la flecha y acierte o falle. Pero no son mutuamente excluyentes, porque el tipito A puede tirar la flecha y acertar, y el tipito B puede tirar la flecha al mismo tiempo y acertar. ¿Se entiende? Por ejemplo, otro ejemplo de eventos independientes. Que llueva acá en Buenos Aires y que llueva en Hong Kong son eventos independientes. No tiene nada que ver la lluvia acá, creo, no sé nada de meteorología, pero no tiene nada que ver que llueva acá con que llueva en Hong Kong. Ahora, si bien son eventos independientes, no son mutuamente excluyentes, porque puede estar lloviendo acá y puede estar lloviendo en Hong Kong a la vez. O puede ser que acá no esté lloviendo y en Hong Kong tampoco. Pero, por ejemplo, podría llegar a ser eventos mutuamente excluyentes que, no sé, que llueva y que llueva y haya sol a la vez, no porque pasa, pero que llueva y caiga nieve a la vez, o no sé. ¿Se entiende? No pueden pasar las dos cosas a la vez. Los eventos independientes sí, nada más que la ocurrencia de uno no afecta a la ocurrencia del otro, son cosas distintas. Estaba hablando, estaba muteado. Ahí, complementando un poco lo que dijo Aldana, ¿sí? Generalmente, los eventos mutuamente excluyentes son los que se corresponden, son elementos que se corresponden dentro de un conjunto, ¿sí? Por ejemplo, el conjunto A, que está formado por fallar y no fallar, ¿de acuerdo? Estás dentro de lo que sería el mismo espacio muestral, ¿no? Entonces, el espacio de ese conjunto A, ¿cuál sería? Bueno, fallar, no fallar. Ahora, evento independiente hace referencia a dos espacios, ¿sí? Dos distintos conjuntos. Entonces, por ejemplo, eventos mutuamente excluyentes. En el conjunto A, fallar, no fallar. Esos dos eventos son mutuamente excluyentes.
Eventos mutuamente excluyentes del conjunto B, fallar y no fallar. Esos dos eventos son mutuamente excluyentes, pertenecen al mismo conjunto. ¿Sí? Pasa uno o pasa otro, no puede pasar a la misma vez. Ahora, cuando estoy tratando de interrelacionar la ocurrencia de eventos de dos o más conjuntos, es ahí donde veo si uno afecta al otro. ¿Entienden? ¿Sí? ¿No? O no sé. Más de respuestas que ya no hay. Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Sí. Entonces, cuando piensen, con este término, cuando piensen en eventos mutuamente excluyentes, piensen en elementos de un mismo conjunto. Por ejemplo, ¿sí? Los palos de una carta son elementos de un conjunto que son palos de una carta. ¿No? El conjunto o el evento ser palo de una carta tiene 4 elementos. Esos 4 elementos son mutuamente excluyentes uno de los otros. Claro, es porque una carta de basto no puede ser a la misma vez una carta de oro. Exacto. Y acá mismo lo vemos en el ejemplo. O sea, cuando estamos hablando de que falle o no falle, estamos hablando de lo que pasa, imagínenselo, ¿no? Como de lo que pasa adentro de la habitación del tipito A. Eso sería como el espacio muestral nuestro. Es lo que pasa dentro de un mismo espacio muestral. Hay particiones. Entonces, dentro de la habitación puede pasar que el tipito falle o no falle. Y ahora vean la otra habitación, la del tipito B, como que lo estamos comparando con otro espacio muestral. Está por fuera. Entonces ahí son independientes. Como para verle una... Sí, quiero que lean particiones. ¿Por qué? Porque los elementos por sí, los elementos per se, mejor dicho, por ejemplo, vamos con el tema de los palos de la carta, ¿no? Vos tenés espada, tenés basto, tenés copa y tenés oro. Y son eventos mutuamente excluyentes entre sí. Nosotros podríamos agrupar esos eventos en, por ejemplo, ser palo que represente un arma o ser palo que no represente un arma. Entonces, en esa partición, ser palo que no represente un arma, vas a tener oro y copa, y en esta vas a tener espada y basto. Pero se dan cuenta que si perteneces a esta partición, carta que es o pertenece a un palo que represente un arma, no puede pertenecer a esta partición, porque una carta es espada basto o copa oro. Entonces, nosotros podemos tener distintos niveles de particiones. El nivel más básico de partición es el elemento que se llama partición de elemento único, ¿sí? Está todo en el apunte, ¿no? La verdad que no es que estamos inventando nada. Le respondo a un chico, creo que puso que no entendió bien lo de exhaustivos y podríamos dar otro ejemplo. Y colectivamente exhaustivos es cuando entre los elementos vos completás la totalidad de tu espacio muestral. También pensando dentro de tu espacio muestral, dentro de las particiones que tenés dentro de tu espacio muestral. Por ejemplo, si seguimos con lo de las cartas, cuando vos tenés espada, basto, copa y oro, las 4, si no tenés comodines, son eventos mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. O sea, vos podés tener una carta de que sea de basto, y si es de basto no puede ser de copa, por ejemplo, y eso hace que sean mutuamente excluyentes, pero además, entre los 4 palos, estás completando la totalidad de tu espacio muestral. Entonces, eso hace que vos, al dividir las probabilidades, o sea, vos siempre que sumás las probabilidades de los eventos que están dentro de tu espacio muestral, cuando sumás las probabilidades de todos los eventos, tenés que llegar a 1. Entonces, eso hace que, por ejemplo, en este caso, nosotros, que tenemos, ahí te doy la palabra, digo, ya terminé, que puedas tirar la flecha y fallar o no fallar, que son tus dos posibilidades, esas dos probabilidades, digamos, la de esos dos eventos, tienen que sumar 1, porque son colectivamente exhaustivos y, bueno, mutuamente excluyentes. Le respondo primero a Julieta, sí, exacto, como está en el mismo espacio muestral, no podés hablar de independencia, ¿sí? Porque independencia se trata cuando querés relacionar dos o más espacios muestrales,
Yo le respondo a Juan Manuel. Suponete que es un conjunto en donde tenés, ¿sí? Definidas cartas de basto, o sea, la que es carta basto, carta copa, carta oro, ¿sí? Carta espada y carta 2. ¿No? De vuelta. Carta espada, carta basto, carta copa, carta oro y carta 2. ¿Puede pasar que alguna carta no cumpla al menos una característica de esas 5 que yo te marqué? Puedes tener alguna carta, separando los comodines, ¿no? Puedes tener alguna carta que no pueda identificarse con al menos uno de los eventos que yo te marqué, o de los elementos que yo te marqué. ¿Qué dicen ustedes? De vuelta. Carta espada, carta copa, carta oro, carta basta o carta 2. Y a menos que tengas algún tipo de comodín, no. Lo saqué los comodín. Sí, no tenés entonces. Exacto. Entonces, ese es un evento es un conjunto colectivamente exhaustivo. Porque no puede, como dijo Aldo, te cierra la posibilidad de que haya una carta que no pertenezca al menos a uno de esos eventos, esos elementos que estás marcando ahí. Pero ese conjunto no es mutuamente excluyente. ¿Por qué? Porque como yo te agregué carta 2, puede pasar que una carta sea 2 y además sea de basto o de oro o de copa mejor dicho, 2 y basto 2 y oro 2 y copa 2 y espada. Entonces, para que ese conjunto, además de ser colectivamente exhaustivo, sea mutuamente excluyente, yo tengo que sacar el 2. Ahora, ¿todos los conjuntos mutuamente excluyentes son colectivamente exhaustivos? Tampoco. Porque yo te digo, ser carta espada, ser carta oro, ser carta copa. Si una carta es espada, ¿puede ser oro o no? ¿Puede ser copa? Tampoco. ¿Puede pasar que una carta no sea ni espada, ni oro, ni copa? Sí. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Hacen las preguntas, se las responden y no te responden. Ya está. No respondemos más preguntas, sigamos con la clase. Bueno. Bueno, entonces, no lo anoto ahí porque me quedé sin espacio, pero pudimos, para lo que ya dijimos todo esto, era porque pudimos calcular la probabilidad de que no falle el tipito A como 0,8, porque son eventos mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. Entonces, al yo saber que la probabilidad de que el tipito falle es del 20%, bueno, el 80% va a ser la probabilidad entonces de que no falle. Y lo mismo nos pasa con la persona B. ¿Cuál sería la probabilidad de que la persona B falle? 25%, o sea, 0,25. Muy bien. Porque el enunciado me da como dato que la probabilidad de que el tipito B no falle es del 0,75. Muy bien. Entonces, ahora sí, que ya tenemos planteados los datos que nos había enunciado, vamos a empezar a responder los puntos. Vamos con el primero. Me pide que averigüe la probabilidad de que acierte A y B falle. O sea, ¿qué me está pidiendo? Si lo quisiese expresar con nuestra formalización, con las letras, ¿qué me estaría pidiendo? El punto 1. ¿Que multipliques una con la otra? Pero vamos antes de la cuenta. Ay, no, se me mezclaron micrófonos y no entendí lo que dijeron. Que para mí son por separado, pero no estoy seguro bien la cuenta. No importa, no vayamos a la cuenta todavía. Después la cuenta la hacemos, no se preocupen. La No es probabilidad de que probabilidad. acierte A y B falle. ¿Por qué la plantean como una probabilidad condicional? Y si Porque el que no te está de pide que acuerdo... sea esa condición. O sea, te está diciendo la probabilidad de que A acierte dado que B falló. O sea, que dado que el tipito B tiró y le erró, ¿cuál es la probabilidad de que el tipito A tire y le acierte? ¿Te está preguntando eso? No, se está pidiendo que...
No después de que pasó un suceso, No, sino que se den, se den esos dos. esas dos. Ahí está. Te está pidiendo que pasen las dos, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que pasen esas dos probabilidades a la vez? O sea, de que acierte A y falle B. O sea, hasta medio que los ayuda un poco con la letra. Claro, el I. De uniones hablamos después, más abajo, en los puntos más abajo. Estoy Es viendo de el chat. intersección. Claro, de una intersección. O sea, me está pidiendo la probabilidad de que acierte A ver. Sí, de que acierte A, o sea, A', y que falle B. ¿Estamos de acuerdo que me estaba preguntando esto? Porque, ¿qué pasa? Supónganse, ¿no? Que planteáramos, vamos a hacer un paréntesis, lo ponemos con otro color, que me estuviese preguntando una probabilidad condicional. Perdón. Una probabilidad condicional. Si decimos que A y B son eventos independientes. Y yo te digo que la probabilidad de que pase A', o sea, de que la persona A no falle, es del 80%. ¿Cuál es la probabilidad de que no falle la persona A, dado que la persona B falló? O sea, como el tipito que está al lado, en la habitación del lado mía, falló, ¿cuál es la probabilidad de que yo falle? Si son eventos independientes. Claro, un evento no puede condicionar al otro porque son independientes. Exacto. Entonces, la probabilidad de que yo falle, ¿a qué va a ser igual? Es la misma, por más que el otro haya fallado o no. Claro, va a seguir siendo igual, que esto es algo que lo vemos también después, si se lo mandaron a leer, estaba en el apunte. Va a seguir siendo la misma. La probabilidad de que yo falle, de que no falle, perdón. La probabilidad de que yo no falle, si al de al lado le fue bien o le fue mal, va a seguir siendo la misma. Va a seguir siendo 0,80. ¿Se entiende? Por ejemplo, vamos a otro ejemplo. ¿Cuál es si yo les digo que la probabilidad de que me saque un 9 en estadística es del 70%? Y les digo que, no sé, ayer me comí 1 kilo de helado. ¿Cuál es la probabilidad de que me saque un 9 en estadística dado que ayer me comí 1 kilo de helado? ¿Tiene algo que ver una cosa con la otra? Son independientes. No, son independientes. Entonces, la probabilidad de que yo me saque un 9 en estadística sigue siendo de un 70%. O sea, no importa que yo me haya comido 1 kilo de helado o no me haya comido 1 kilo de helado antes del examen. Bueno, ponele, capaz te descomponés y salís corriendo, ¿no? Pero se entiende a lo que voy. Pero en este caso, ¿no sería 0,8 por 0,25? ¿De qué me estás hablando? ¿De la probabilidad? ¿De qué probabilidad me estás hablando, Matías? Si querés entender. Siendo que A acierta y B falla. Quiero que me digas de qué probabilidad me estás hablando. ¿Me estás calculando una conjunta, una condicional? ¿Un qué? ¿Qué estarías calculando como 0,8 por 0,25? Para responderte mejor, saber en qué estás pensando. Mientras voy a ir a este apunte, que es la parte que está explicada, que lo tienen que leer. Acá estamos. Esta es la parte de lo que les estaba explicando recién para que sepan dónde encontrarlo. Está en la página 14. Ahí arriba primero les empiezo haciendo la aclaración, lo que hablamos hoy, que los eventos independientes y mutuamente excluyentes no son lo mismo. Y empezamos a ver la regla de la multiplicación de las probabilidades. Acá es lo que estamos viendo ahora, porque acuérdense que la intersección es lo mismo que decir la probabilidad de A y B. Bien. Bueno, se metió de la forma. Esto era lo que les hablaba hoy. Uy. Cuando yo tengo, a ver si está más arriba acá. Acá. Cuando yo tengo eventos independientes,
la probabilidad condicional de que un evento pase dado que pasó otro, va a ser igual a la probabilidad marginal de ese evento condicionado, entre comillas, porque no está condicionado, porque son eventos independientes. Entonces, partiendo de esta primera premisa, que acá les da otro ejemplo con los dados, vamos a llegar a la regla de multiplicación de probabilidades, que la vamos a usar mucho y más que nada para poder seguir entendiendo otros conceptos para entender valles. Entonces, si dos eventos son estadísticamente independientes, la probabilidad conjunta es igual al producto de las probabilidades marginales. Y acá le hacemos una pequeña demostración de por qué es así. Recuerden que cuando nosotros calculábamos una probabilidad condicional, la calculábamos como la probabilidad del evento conjunto, o sea, de que ocurran los dos eventos al mismo tiempo, el evento conjunto, sobre la probabilidad marginal. Entonces, si nosotros consideramos que la probabilidad condicional, en definitiva, va a ser igual a la probabilidad marginal, simplemente por un despeje que hacemos, podemos llegar a esta regla de la multiplicación de las probabilidades. Por eso es importante que entiendan lo previo para poder entender esta regla, porque lo único que hacemos es despejar. O sea, estamos diciendo que como los eventos son independientes, la probabilidad condicional va a ser igual a la probabilidad marginal del evento que es condicionado, ¿no? Y nosotros sabíamos que una probabilidad condicional calculábamos de esta manera, como la probabilidad conjunta sobre la probabilidad marginal. Si nosotros simplemente despejamos y pasamos la probabilidad de B multiplicando, que en realidad multiplicamos por la probabilidad de B a ambos lados, pero bueno, vamos a lo criollo que decimos pasamos multiplicando, nos termina quedando esta regla que es la que vamos a utilizar para calcular la probabilidad de nuestro ejercicio. Y esa regla nos dice que la probabilidad conjunta, cuando los eventos son independientes, va a ser igual a la multiplicación de las probabilidades marginales. ¿Se entendió cómo llegamos a esto? Sí. Bueno. Pueden tranquilamente decir, no entendí una goma, ¿eh? No hace falta que nos mientan. Sí, obvio. Si hay alguno que le quedó alguna duda, lo volvemos a repasar. Capaz fui un poco rápido. No, excelente. Mira, es más, en microeconomía tengo algo parecido y en microeconomía no la casé y acá la casé. Bueno, porque no tenés a la comandante en microeconomía, ¿viste? No hay comandante. No, porque en no tenés a microeconomía. Diego. Acá el que tiene la posta es Diego. Pero sepan eso. Si capaz quieren razonar la regla de multiplicación de probabilidades por sí misma, capaz es como no le van a encontrar la vuelta. Entonces, vayan pensándolo desde lo que vimos antes. ¿Cómo se calcula una probabilidad condicional? ¿Qué pasa cuando los eventos son independientes con esa probabilidad condicional? Y hago el despeje y llego a la regla de multiplicación, como para no estudiarla de memoria. Entonces, como los eventos son independientes, en este caso, la probabilidad de A y B va a ser igual a la probabilidad de que el tipito A no falle por la probabilidad de que el tipito B falle. ¿Ok? Lo podríamos hacer desde el despeje de, bueno, la probabilidad de que, si lo quieren hacer con este ejemplo, ¿no? La probabilidad de que... acá la tenemos, acá arriba. ¿Puedo compartir un cachitito? Sí. ¿Dejo de compartir? Les iba a hacer el sí. cosito nomás, la deducción acá abajo nomás. Pero dejo de compartir. Ahí está. Bueno, supongamos que tenemos dos habitaciones, ¿no? Tenemos dos habitaciones. En una habitación tenemos baldosas amarillas y algunas baldosas, voy a cambiar este color porque se puede confundir con el otro, algunas baldosas verdes, ¿no? Y en otra habitación tenemos 4 baldosas naranjas y una baldosa azul. Entonces yo les pregunto,
¿cuál es la probabilidad de que en esta habitación yo pise una baldosa azul? ¿Sí? Dado que en la otra habitación hay 4 baldosas verdes sobre un total de, no sé, 12 baldosas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tienen relación? ¿Cuál es la probabilidad de que yo a oscuras pise una baldosa azul, dado que en esta habitación hay 4 baldosas? Y van a decir, ya, mono, ¿la probabilidad cuánto es acá de pisar una baldosa azul? 1/4. 0,25. Claro, 0,25, ¿me entienden? Entonces, yo te pregunto, ¿cuál es la probabilidad conjunta entre pisar una baldosa azul en esta habitación, dado que la luz está apagada? No vamos a sacar dados, la luz está apagada, entonces, tipo para ver la cuestión del azar, ¿no? Y pisar una baldosa verde en esta habitación. Entonces, ¿ustedes qué harían? ¿Cómo calculan eso? Un cuarto por... Un tercio por un cuarto. Un cuarto por un tercio. Un cuarto por un tercio, ¿entienden? Entonces, cuando los eventos son independientes entre sí, la probabilidad conjunta se calcula multiplicando eventos. Cuando los eventos no son independientes entre sí, la probabilidad conjunta se calcula como un pasaje de términos de lo que explicó Aldana recién. Primero calculas la condicional conjunta sobre marginal, ¿no? Y luego, ¿qué vas a hacer? Bueno, la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B, y eso sería tu probabilidad conjunta, ¿de acuerdo? Si los sucesos no son independientes entre sí. Pero si lo son, es con la multiplicación. Por eso es que nosotros, al principio de todos, dijimos, no vamos a explicar sin reposición de elementos, el extraer los artículos, porque para eso necesitamos algunas cuestiones un poco más complejas matemáticamente, no demasiado, pero que lo vamos a ver en otro tema, ¿sí? Entonces, para resumir, cuando ustedes vean eventos independientes, piensen en esto, ¿sí? Piensen en las baldosas para la probabilidad condicional y piensen en 2 habitaciones con baldosas para la probabilidad conjunta para eventos independientes. De esa manera la van a poder entender un poquito mejor. Dejo de compartir, puede compartir ustedes, señora Aldana. Si es que sí. Bueno, dale. ¿La deja? Listo. Sí. Ahí ya ven mi pantalla. Yes. Bueno, como para chat, a ver, como son 12 casos y te interesan 4, simplificás y tenés un tercio. 4 de 12. Bueno, sí. Si quisieran plantear esto mismo que estábamos planteando, bueno, empecé planteando que ustedes me dijeron, empezaron planteando la probabilidad como una condicional, ¿no? Que llegamos a esta conclusión de que la probabilidad condicional era igual a la probabilidad marginal, porque los eventos eran independientes. Entonces acá podrían hacer lo mismo. Bueno, ¿cómo calculo esta probabilidad condicional? La calculo como la probabilidad de que ocurra A y B sobre la probabilidad de B, ¿no? Terminamos llegando a lo mismo. Si lo quisieran hacer así como un poquito más matemáticamente o despejando. Llegamos a que la probabilidad de que el tipito A no falle y el tipito B sí falle es la multiplicación de las probabilidades marginales, que es esto mismo que tenemos acá. No se usa el I, ¿verdad? Se pone como una herradura hacia abajo. La intersección. Eso. Es lo mismo. Si querés ponerle la I, ponle la I. Si querés ponerle ¿Ponemos la I, está todo bien? Sí, es exactamente lo mismo. Te sacás un 1 si le pones la... Nada, está, a ver, ¿qué les quiero decir? No, en ese sentido, chicos, que le pongan la herradura, que le pongan el acento circunflejo, o que le pongan la I, se entiende, ¿sí? O sea, en el curso nosotros nunca hicimos diferenciación por eso. No, Digamos. somos inclusivos. Claro. Es más, fíjense que en el apunte van a encontrar que decir que la probabilidad de A y B es igual a esto.
es igual a la intersección, uy, me faltó la B, y la probabilidad de A o B es igual a la unión. Lo importante es que no se confundan estos de acá. Pero después entre la I y la intersección, la O y la unión, lo usamos como iguales. Yo siempre puse la I. Aldo, ¿podemos volver al enunciado así cortamos la clase? Porque hay chicos que cursan a las 7. ¿No? Entonces, Dale. el primero es con una multiplicación, ¿de acuerdo? Ajá. El segundo, también con una multiplicación. El tercero, con la regla de la suma, ustedes tienen que ver si hay algún tipo de intersección, ¿no? O sea, puede pasar de que A acierte y B acierte, ¿no? Es la probabilidad de que acierte A más la probabilidad que acierte B, menos la probabilidad que acierte A y B, que puede pasar, porque son eventos independientes y no son mutuamente excluyentes, ¿no? Y después, entonces le van a restar una vez, para que lo hagan ustedes, después le van a restar una vez la probabilidad de que ocurra A y B al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Porque es un no inclusivo. ¿Sí? Los dejo planteado. La cuarta es lo mismo, pero le tenés que sacar 2 veces la probabilidad de A y B, porque es un no exclusivo. ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase anterior? Y no se están acordando porque no están estudiando, no importa, acuérdense lo que les dije, cada vez es peor la cosa, ¿eh? Y la respuesta 5 es para que ustedes más o menos puedan razonar lo que hablamos en la clase pasada de que en realidad no son iguales los resultados porque vos en el O inclusivo sacás la intersección o el elemento que corresponde a los dos de un solo conjunto, y en el O exclusivo sacás el o los elementos que corresponden a ambos conjuntos de los dos conjuntos, ¿sí? Todo se lo tienen en la parte de diagramas de... Todo lo tienen, todo. Bueno, Así que... podemos dejar de grabar, por favor, señora Débora. Muchas gracias a la gente de YouTube.